En Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente en Quien Calla Otorga. Esta vez solo con la compañía de Mario Morales. Buenos días, Mario. Buenos días, muy grato poder estar aquí en nuestro programa, compartiendo con ustedes, estimados vecinos, y haciéndole, como decimos nosotros por aquí en Quien Calla Otorga, la conversación, hoy día con dos interesantes invitados que ustedes van a ir conociendo y descubriendo, ya en temas que también les van a interesar mucho. Estoy seguro que vamos a entretenernos harto con la conversación. Bueno, el conductor habitual no está, el joven entrenado parece que tuvo un problema y no pudo venir y quedamos los vejetes, como él dice. Los viejos. Sí, claro, los viejos. Bueno, habitualmente este espacio, como ustedes lo han escuchado normalmente, ¿no es cierto?, está dedicado al análisis de la realidad nacional, política, económica, social de nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión, hemos querido hacer una pausa en la contingencia para mirar hacia nuestras raíces y reencontrarnos con nuestra historia. Y es que durante este mes celebramos un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad de Los Ángeles, una fecha que nos invita no solamente a festejar, sino también a conocer, valorar el pasado, que nos ha permitido llegar hasta donde hoy estamos. Porque muchas veces hablamos de nuestra ciudad, vivimos en ella, la recorremos, pero sabemos muy poco acerca de su origen, de sus personajes y de los hechos que marcaron su desarrollo. Para abordar este tema hemos invitado a dos destacados e incansables investigadores de la realidad local y regional. Nos acompaña don Luis Enrique Garretón Munita. Buenos días. Hola, Jorge, ¿qué tal? Él es de profesión ingeniero, pero por sobre todo investigador histórico, gestor patrimonial, persona reconocida por su permanente labor de rescate de la memoria y el patrimonio de la provincia de Biobío, así como por sus trabajos de recopilación y difusión de la historia angelina. Tiene diversas publicaciones como son Álbum de la Memoria de Los Ángeles, Recorriendo Nuestra Historia, y Diario La Tribuna, 60 años, entre otras, que lo hizo con el otro invitado que lo voy a presentar inmediatamente. Además, él participa en innumerables actividades culturales que lo identifican como impulsor de proyectos orientados al rescate de la memoria histórica regional. Junto a él nos honra la presencia de Tulio González Auter, a quien conozco hace muchos años, hemos hecho algunas cosas juntas, historiador y autor de importantes obras sobre la historia de Los Ángeles y la frontera de Biobío, como son Los Ángeles durante la colonia, negociaciones chileno-argentinas de límites 1871-1881, la región de Biobío, un espacio y una historia, y una breve historia del ferrocarril trasandino por Antuco, que es un tema interesante que podríamos mencionar. Ahora le damos una cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para conversar sobre la historia de Los Ángeles, la provincia de Biobío y de aquellos que han forjado nuestra entidad. Tulio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar en esta radio y con ustedes con mayor razón, porque sé que vamos a tener una buena conversación. Me parece. ¿Me faltó algo en la presentación? Díganos al tiro. No. Seguramente muchas cosas, pero Hay algunas cosas que pudieron quedarse fuera. Lo importante es la conversación. Claro. Así es. Si tú me permites, Jorge, sí, claro. Me gustaría entrar rápidamente en materia para aprovechar el tiempo de nuestro programa. Bueno, estimados amigos, vecinos, muchos de ustedes saben que en mayo de 1739, se ordenaba la fundación de la comuna de Los Ángeles. Quisiéramos preguntarle a dos expertos en esta materia que se han dedicado mucho de su tiempo a investigar la historia de Los Ángeles, y puede ser una pregunta común, el aporte, la importancia, la oportunidad que tuvo en su momento esta orden que emanaba desde el mismísimo gobernador en ese tiempo, de fundar en este lugar territorial llamado hoy día Los Ángeles una ciudad, un enclave humano. ¿Qué importancia tuvo para el imperio español, para los conquistadores, y la importancia que tuvo para el propio territorio situar aquí en este espacio la villa de Nuestra Señora de Los Ángeles, llamada así en su momento,
para los intereses españoles y cómo se proyectó en el tiempo esta villa y empezando por señalar la importancia, el hito que marca dentro de la historia de la Conquista y luego en el futuro desarrollo que tuvo esta villa hasta transformarse en lo que hoy día es. Empezar un poquito por eso, para después ir identificando algunos principales hitos de desarrollo importantes que fueron marcando la importancia que tiene hoy día Los Ángeles, algunas instituciones que también pudieran nombrarse y que fueron importantes para su desarrollo. Eso como genérico, como muy genérico para cualquiera de nuestros 12 invitados y que vayamos complementando el comentario, por supuesto. Bueno, estaba pensando que es una pregunta que da para un libro en realidad. Yo creo. No es muy genérico. Bueno, lo estarán empezando a escribir, supongo. Claro. Bueno, tú ya has escrito ya eso. Claro. Y justamente tú lo has escrito ya sobre eso. Bueno, ayer estuvimos en una actividad justamente relacionada con esto, en el Centro Cultural, sobre el origen de la ciudad, el origen de la villa, ¿cierto? La refundación que tuvo la villa en el siglo XIX también, y las proyecciones en cuanto a las conmemoraciones de aniversario que futuramente tendría la comuna, particularmente con el tema de que entre 1739 y el año 2039 se conmemorarían los 300 años de la ciudad, de la comuna. Los orígenes fundacionales, ¿cierto?, de la villa de Nuestra Señora de Los Ángeles, fue muy bien formulada en todo caso la pregunta, porque habló de don Mario de Nuestra Señora de Los Ángeles. Ayer Juvenal Rivera nos acompañó también, mostró la orden de fundación emanada de don José Manso Velasco, el 27 de marzo de 1739. El 27 de marzo de 1739. Que quede muy clara esa fecha, pero como orden de fundación. Una orden hacia el futuro. ¿Ah? Bueno, ayer fue presentada como acta de fundación. Nosotros con Tulio, bueno, yo tengo una cierta... hay que irse con cuidado de repente en estos temas, porque un acta de fundación justamente certifica algo hecho. Claro. Eso, efectivamente. Pero la orden... Es un propósito. Claro, exactamente. Va hacia el futuro. Y esta orden es del 27 de marzo del 39. Y en ese aspecto nosotros hemos querido también puntualizar y cómo llegar finalmente al 26 de mayo del 39. Porque nuestro aniversario comunal es el 26 de mayo. No ese 27 de marzo del 39, sino que el 26 de mayo. Y se llega por medio de una carta que al parecer Tulio la encontró en el archivo de Sevilla. Claro. ¿Cierto? Y le quiero dar el paso justamente a eso para que calculemos este tema para poder llegar al 26 de mayo del 39. Me parece, pero muy bien. Sí. Excelente. Bueno, la verdad es que este tema de la Fundación de Los Ángeles da para mucho, y yo quisiera precisar algunas cosas de las que se han dicho y reparo también en el hecho de que se fundó como Nuestra Señora de Los Ángeles. Todos los procesos fundacionales son, sobre todo en la colonia, en el periodo donde no existe nada de lo que hoy día permite a veces incluso la instantaneidad de las cosas. Son procesos largos, lentos, que demoran. No hay puentes sobre los ríos, no hay caminos como los que conocemos hoy día, no hay comunicaciones, y por ende todo es más lento. Y la administración, una carta a Santiago demora 8 días en llegar, un oficio, y otros 8 días de vuelta cuando hay buen tiempo. Entonces imaginarán ustedes que esos procesos, esos plazos son lentos. Entonces todo esto comienza con la llegada de José Manso de Velasco, que es el primer gran gobernador fundacional de Chile. Funda no solamente Los Ángeles, sino Cauquenes, San Fernando, entre otras villas que permiten que la población dispersa del territorio
por esta orden o este principio, o más bien política real de la corona española, de reducir a poblaciones a la población fundamentalmente para dos cosas: para la administración de justicia, porque hay una situación de seguridad, un poco como lo que nos pasa hoy día, una situación de inseguridad en el reino, muchos latrocinios, como le llaman ellos, el bandolerismo en los campos, en fin, y por lo tanto la creencia de que reducir a poblaciones va a permitir manejar mejor la situación, y por otro la evangelización. Y por eso es que la idea de fundar en esta zona, aquí precisamente en el medio de la isla de La Laja, una villa, obedece a la idea de don Salvador Bermúdez Becerra, que es el obispo de Concepción, que dicho sea de paso es nacido en lo que hoy día es Colombia. Él es de Santa Fe de Bogotá, y se nombra también a un protector de villa que es lo nombramos ayer, ya lo tengo. ¿A Pedro de Córdoba? No, él no es, él es el fundador. Sí, el ejecutor. El ejecutor. Pero se nombran varias personas que participan de esto, y todos serían extranjeros hoy día. Uno cubano, otro español, otro colombiano, y el chileno, diríamos en los términos de hoy, que es don Pedro de Córdoba y Figueroa. Y entonces, hasta la publicación de don Domingo Contreras Gómez, que es un tremendo esfuerzo y una gran obra, que es el primer gran trabajo que se hace, en 2 tomos, el año 1939 y 1942, primer tomo y segundo tomo respectivamente, él toma la idea de Diego Barros Arana, quien dice que Los Ángeles es fundado bajo la advocación de Santa María de los Ángeles. Y ese error lleva a que él lo repita, y hasta el día de hoy todo el mundo habla de Santa María de los Ángeles. Pero la verdad es que la primera, yo reparé en eso porque estudié los archivos, pero la primera que lo publica y que señala esto es la historiadora María Teresa Varas, en un libro que apareció justamente el año 1989 con ocasión de los 250 años de la ciudad, y posteriormente el trabajo que yo realicé. Y lo que decía Luis en cuanto a que hay un documento que, para mi modo de ver, y eso es, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo con Luis, ni con Juvenal, ni con otras personas o con otros historiadores, para mí es realmente el primer documento que habla de la fundación de Los Ángeles. Por lo tanto, yo creo que para mí es como el acta fundacional de la ciudad, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque habiendo José Manso de Velasco participado de un parlamento indígena en las cercanías de Yumbel, a la orilla del estero Tapigüe, en diciembre de 1838, pacta con los indígenas, ¿no es cierto?, la paz, y les pide la ayuda necesaria para que al menos queden tranquilos, porque obviamente hay un acto de posesión sobre la isla de La Laja. Son actos de dominio. Cuando se asienta una población española en este territorio, para mí son actos de dominio. Entonces, termino. Entonces, hasta ese momento, don Domingo Contreras Gómez partía de lo que hay en el Archivo Nacional, pero habiendo ido personalmente al Archivo de Indias de Sevilla, me encuentro con el mismo expediente que está en Chile, pero con una diferencia, que está la carta o el oficio que le envía José Manso de Velasco al rey, de fecha 28 de febrero de 1739, en la cual le comunica que fundará un pueblo con el nombre de Los Ángeles en el medio de la isla de La Laja para contener a los indígenas, etcétera, etcétera. Ese documento es el que, diríamos, más la vista del fiscal, que es aquella
aquellas anotaciones, aquellas observaciones al acto o a los actos, porque son varios, entre ellos la entrega de solares, la entrega de tierras y ciertas obligaciones que tienen los primeros habitantes. Por lo tanto, ese sería el aporte, digamos. Bueno, ¿y cómo llegar haciendo el cálculo para llegar al 26 de mayo? Claro, porque don Domingo Contreras Gómez, partiendo de la base de que en un documento que le envía don Pedro de Córdoba y Figueroa, donde le señala que hace un mes y tantos días... Le dice 3 años, 8 meses. 3 años, 8 meses. Y la carta es de enero del 43. Sí. Entonces, don Domingo Contreras Gómez, ¿qué hace? Es que se remite hacia atrás y saca la cuenta que es el 26 de mayo que comienza con la actividad in situ, digamos, claro. Con los actos. Los actos fundacionales. Claro, el delineamiento, ¿no es cierto? Claro. Y después la entrega de solares. Pero a partir del cálculo del 26 de enero del 43. Sí. Sí, les quería preguntar lo siguiente, porque en general los conquistadores, los españoles, ¿no es cierto?, habían los motivos que los impulsaban, ¿no es cierto?, a ellos a las conquistas eran el dinero, naturalmente, la riqueza, ¿no es cierto?, también la gloria, porque era una cosa muy sentida, ¿no? O sea, muchos hidalgos también vinieron para acá, porque este mito de que vinieron puros delincuentes, a mi juicio, por lo que podía estudiar, es falso, digamos. Uno de los que sí, digamos, podríamos decir que era casi analfabeto era Almagro, ¿cierto? Que no solamente era Almagro, sino que además había sido detenido por hurto en España, qué sé yo. Pero el resto eran gente, ¿no es cierto?, españoles que no eran los primogénitos, o tenían que ir a buscar qué hacer, ¿no es cierto? Pero era la gloria, ¿no es cierto?, la riqueza y naturalmente evangelizar, eran las tres cosas. Y pareciera ser que Chile, y Los Ángeles también, por cierto, como parte de Chile, no reunía casi ninguna de aquellas cosas, porque no había riqueza, ¿no es cierto? Tampoco se podía evangelizar mucho, porque ¿no es cierto?, se hizo al final, pero los choques con los mapuches, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios fue bastante grande. Y la gloria tampoco. O sea, ¿por qué vinieron? ¿Por qué se quedaron? Porque en otras partes los españoles lograron riquezas importantes, que después las perdieron en las guerras, ¿no es cierto?, en España. Pero en realidad mucho se dice que España le fue muy bien con esto, pero la verdad que subió la inflación, hubo más problemas, ¿no es cierto?, que los ventajas que hubo. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad para que estos hombres vinieran acá, especialmente con un pueblo tan belicoso? La diferencia está en que la fundación de Los Ángeles, y me acordé del protector de villas, que es don Martín de Recabarren, nacido en La Habana, Cuba, el protector de la villa de Los Ángeles. La diferencia está en que lo que tú señalas respecto de los primeros conquistadores que vinieron, es que cuando se funda Los Ángeles han transcurrido de esa época ya 200 años. Aproximadamente. Los tiempos son otros. Estamos en presencia de lo que se llama el siglo XVIII, el siglo del despotismo ilustrado. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ya la mayoría de la gente que participa ha nacido en América. La gente que puebla aquí ya lleva varias generaciones en Chile. Son descendientes de los conquistadores y algunos incluso mestizos. Entonces, quienes pueblan se resisten a poblar, no quieren. De hecho, se les amenaza con sanciones si es que no pueblan. Sanciones drásticas, azotes y destierro a la isla Juan Fernández. Nunca ocurrió algo así. Pero la idea no era un mal destino tampoco. Pero la bueno, idea tiempo, quizás. Es que lo que tenemos que entender es que Los Ángeles nace después de un proceso que duró mucho tiempo, porque recuerdan ustedes que el gran levantamiento de 1598 a 1602, que es la gran sublevación, se destruyen las llamadas 7 ciudades del sur y se establece como línea divisoria el río Biobío. Claro. Pero esta isla de La Laja está en una zona diría yo, de colonización tardía. E influyen también factores económicos, porque durante el siglo XVIII el Perú decae mucho en su producción triguera, necesita alimentos.
¿Y quién se los provee? Es Chile. El trigo y el caballo. Recordar que esta zona es productora de caballos, de los mejores caballos del mundo, dicen. El Kentucky de Chile es Biobío. Entonces, ustedes se preguntarán, o que nos escucha, ¿por qué? Porque el chileno del siglo XVIII es por esencia un jinete. No se concibe trasladarse la movilidad sin el caballo. Tanto es así que los pueblos indígenas, principalmente el pehuenche, adopta el caballo no solo como medio de transporte, sino que se alimenta de él y lo incorpora a su cosmogonía, a su mundo mágico. El indígena muere, el guerrero muere, y muere con su caballo, se entierra con su caballo, porque el traslado al otro mundo también va con este noble animal que lo trajeron los españoles. Sí, claro. Y por lo tanto es un modo de aculturación antagónica, como llaman los antropólogos, es decir, toma el indígena aquellos elementos que le trae la nueva cultura o esta civilización europea, lo incorpora y lo usa contra él. Sí, claro. Se convierte en excelente jinete, guerrero, a caballo. Sí. Para complementar un poco la pregunta en cuanto a por qué se quedaron. Bueno, el primer punto, digamos que también hay que considerar que en el año 1700 hubo cambio dinástico. Hubo cambio de dinastía, de los Habsburgo pasa a la dinastía borbónica. Es un cambio de gobierno. Sí, claro. ¿No? Pasó de Boric, pasó a Kast. Tal cual. No nos metamos en la dinastía Habsburgo tenía su política de poblaciones relacionada justamente con otorgar mercedes de tierra y dispersar a la población por los campos. Otorgar territorio, darle la condición de hacendado a estos colonos, que algunos eran muy cercanos a la corona, otros eran administrativos de la corona, otros eran militares, ¿cierto? Pero en el fondo, acá en la isla de La Laja se ocupó la tierra por medio de mercedes de tierra. Siglo XVII. No, perdón, siglo XVII. A fines del 1600. Con la dinastía de los Habsburgo. Claro. ¿Cierto? Así es. Esa era la política de población que tenían ellos. Ahora, la política borbónica del siglo XVIII tiene que ver con todo lo contrario. Reunir a la población dispersa que habían sido colonos, ¿cierto? Y formar urbes, formar pueblos, formar villas. En ese contexto se crea la Villa Los Ángeles, reuniendo a esta gente que había sido dispersa al siglo anterior. ¿Y quiénes son? Los descendientes de ellos, los nietos, los bisnietos de ellos. Claro. Y costó mucho porque no todos estaban dispuestos a dejar sus casas, sus haciendas en el campo para formar una villa con quizás que retorno. Dando una grande zancada en la historia, porque el tiempo no nos va a permitir ir haciendo un análisis acotado del avance que tuvo el proceso fundacional y el desarrollo mismo de la comuna, de la ciudad de Los Ángeles, de la provincia y de la comuna. Ya aquí se ha planteado de que esta fundación tardía de la comuna de Los Ángeles obedece a ciertas situaciones de carácter productivo, por ejemplo el cultivo del trigo, ¿ya? Y pasando por encima de mucho tiempo. ¿Cuál fue el verdadero aporte de la presencia, por ejemplo, de O'Higgins aquí en Los Ángeles, en el desarrollo de la comuna de Los Ángeles? Me imagino O'Higgins, el verdadero aporte. Claro, me imagino a O'Higgins desde la hacienda, las canteras, en un caballo especial. En un caballo blanco. Claro, aperceronado francés, pantaneando y llegando aquí al Villorrio. El aporte que hace O'Higgins con su presencia aquí en el territorio, venido desde su propia hacienda en las canteras, y asumiendo un poquito la gobernabilidad de la comuna de Los Ángeles. Sería interesante porque la gente, cuando le hablan de O'Higgins, lo sitúan inmediatamente en Chillán, y resulta que O'Higgins hace su vida civil aquí y está gran parte de su vida por acá. Una cosa breve antes de pasar a O'Higgins, que es un momento interesante. Lo que pasa es que en el libro de Tulio habla mucho de esta inestabilidad que había en la zona, ¿cierto? Tú dices que habían numerosos ataques, levantamientos indígenas, destrucciones periódicas, reconstrucciones,
y una fuerte presencia militar. Antes de pasar a lo de O'Higgins, que me parece interesante, ¿cómo vivía la gente acá? Estamos hablando que se había construido ya la villa. Sí, claro. Sí. Claro, lo que pasa es que es un poco el mito de la guerra constante, ¿verdad? En el siglo XVIII ya el único gran levantamiento, diríamos dos, 1724, 1772, levantamientos indígenas débiles. Pero cuando hablamos de inestabilidad, no es ya por una cuestión político-estratégica, sino por una cuestión que hoy día denominaríamos policial. Ya. Porque para poder producir, sobre todo, por ejemplo, ganado, tú tienes que tener la seguridad de que no van a pasar del otro lado del río Bío y ni te van a llevar como solía ocurrir. Y después, esto era lo que se llamaban las campeadas. ¿Ya? Las campeadas, que es las entradas a los territorios, tanto de los indígenas a la isla de La Laja como de los españoles a la Araucanía, con, diríamos, actos punitivos, donde se les destruía las cementeras, a los indígenas se les mataba. Se violaban a las mujeres, viceversa. Se traían a los niños. La esclavitud indígena fue legal en Chile durante 80 años. Era legal. Se podía tomar esclavos. Pero después estaba estrictamente prohibida. Sin embargo, en la práctica, hasta el siglo XIX se usó. Entonces, de esa inestabilidad estamos hablando. Pero al mismo tiempo, y en eso hay que hacer un énfasis, había un fluido comercio, había más periodos de paz que de inestabilidad. Las salinas de La Pampa eran muy importantes para nosotros. Se traía la sal en piedra, que era el comercio de los pehuenches. La sal era valiosísima en aquella época. No quiero entrar más en detalle para no... Ya, que lo podíamos conectar con O'Higgins. Sí, eso te iba a decir, quería hacer ese... Padre, con Ambrosio, con la impronta justamente que dejó Ambrosio O'Higgins en el Parlamento. La pregunta de Mario, que es muy interesante. A fines del siglo XVIII, 1780 en adelante, 1760 en adelante, realmente hay paz acá en la frontera, hay una relativa paz, se fomenta justamente el comercio, como decía Tulio, el comercio con los mapuches llanistas, ¿cierto? Angol, ¿cierto? Con los pehuenches en la cordillera, y transandinos, digamos, con los pehuenches de Las Pampas, y con Buenos Aires finalmente. Y eso ocurre a fines del siglo XVIII, de la última parte del siglo XVIII, previa a la llegada de Bernardo O'Higgins, que llegó en 1802 a Los Ángeles. Entonces aquí hay un enlace entre la impronta dejada por su padre, por Ambrosio, que yo creo que gracias a él se mantuvo esta paz, esta tranquilidad, tanto económica como en la misma población, esa sensibilidad, esa sensación, la percepción de seguridad, como se habla ahora. Había mayor percepción de seguridad. Y O'Higgins llega en 1802 con una frontera tranquila, con las condiciones dadas para ejercer de buena manera el comercio. Recordar que Ambrosio O'Higgins es intendente de Concepción, luego gobernador de Chile y termina como virrey del Perú. Entonces, en este proceso, Los Ángeles da un salto administrativo muy importante a fines del siglo XVIII, porque de ser una villa dependiente del partido de Herrere, pasa a ser independiente administrativamente y se nombra o se decreta la creación del Partido de La Laja, con capital en Los Ángeles en 1793, gracias a la influencia de Ambrosio O'Higgins. Coincidió con el Parlamento de 1793. Con el Parlamento, exactamente, donde incluso ahí con los pehuenches pactan la necesidad de mantener este negocio de la sal, que después el propio O'Higgins también en su inventario aparecen los ponchos. 500 ponchos. Coleccionados. Porque otro gran comercio de acá era el poncho. El tejido. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Sí. Estamos presentando ¿Quién calla, otorga? En Radio Mía FM 89.3. Bueno, estamos de vuelta aquí en Calle Otorga junto a Luis Enrique Cartón Munita, de profesión ingeniero, pero sobre todo investigador histórico y gestor patrimonial.
y a nuestro amigo Tulio González Auter. Él es abogado y además de... ¿Está practicando la abogacía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted no te quita mucho tiempo de la historia? La verdad, sí. Sí, me imagino. Y bueno, es un enamorado de la historia, tiene varios libros, así que es un honor tenerlos ambos acá. Estábamos viendo el aporte que hace O'Higgins al desarrollo de la provincia primero, en su hacienda Las Canteras, un gran innovador, venía de Inglaterra, con aprendizajes muy, muy innovadores en su momento, y ya lo estaban situando como el ciudadano destacado que fue, y luego su ascenso al Parlamento de la República por aclamación. Sería interesante también a grandes zancadas ir avanzando un poquito para ir aprovechando el nacimiento, el surgimiento de algunas instituciones importantes aquí en la comuna de Los Ángeles. Por ejemplo, a mí como liceano yo no puedo dejar de mencionar la fundación del Liceo de Hombres en 1869. Ya la asociación de canalistas, del Laja, ustedes con toda seguridad tienen un inventario bastante más amplio de las organizaciones, de los prohombres, de estas iniciativas, la llegada del ferrocarril, de qué manera se fue consolidando Los Ángeles desde ser la villa a transformarse en la ciudad, que tal vez una de las primeras ciudades que tuvo luz eléctrica, por ejemplo, con la hidroeléctrica de la Rayán. Aportes ahí bastante innovadores para la época. No sé si eso pudieran darle una vueltecita, un comentario. O por ejemplo, cuánta gente vivía, cómo vivía la gente. Es una cosa que es difícil para el angelino actual imaginarse cómo era la vida en 1800 en Los Ángeles. Sabes que yo este último tiempo, cuando me invitan a conversar sobre la historia de Los Ángeles, yo lo primero que digo de repente es que aquí tenemos que poner la imaginación a la cosa. Sí, claro. ¿Cierto? Hay que imaginarse una villa pequeña, hay que imaginarse pobreza. ¿Cuántos eran habitantes en 1800? En el tiempo de O'Higgins estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas. Poquito. Incluso algunos hablan de 5.000. No hay un censo. Coffin habló, creo, de 5.000. Y también, por ejemplo, Tupper habla de 5.000. Pero sí, Coffin eso es más creíble. Las primeras décadas del 19. Coffin es más creíble porque él estuvo en ese minuto aquí. Y era, después de 1793, Los Ángeles adquiere un crecimiento explosivo para los cánones de la época, digamos. Explosivo, de ser una villa miserable, como la denominó el propio Ambrosio O'Higgins, una villa miserable, pasa a ser una villa cabecera de partido con gran relevancia en el comercio, sobre todo el comercio interindígena, digamos, o con los indígenas. Pero la gente vivía bien. Pues yo tengo la impresión, como siempre, algunos vivían muy bien y la mayoría muy mal. ¿Era tan así? Sí. Tienes que pensar que la expectativa de vida del chileno de la época era de 30 años. Imagínate. Entonces, hay que pensar que aquí no había un hospital, ni ninguna de las bondades que tiene la modernidad, el momento en que vivimos ahora, que quienes nos escuchan no piensen que nosotros idealizamos o que miramos con sentido romántico el pasado. No, eso no es así. Pero yo quisiera acotar algo con respecto a la expectativa de vida, que normalmente se nombra y la gente queda un poco asustada. Y la verdad es que morían muchos niños. Y eso hacía que la expectativa de vida en realidad se acortara, ¿no es cierto? Sí, pero además, por eso hago hincapié en el hecho de que la cobertura de salud que hoy día tenemos nosotros y la expectativa de vida no existe en ese minuto. No existe. Tienes que pensar que no hay agua potable. Y una de las críticas que se hace a la Fundación de Los Ángeles, hecha por ejemplo, por un cronista, don Pedro de Córdoba y Figueroa, que dice que Los Ángeles está fundado en un plano inclinado. Si nosotros miramos la ciudad baja en una loma hacia el Quilque, pero eso está hecho sobre la base de las normas de las leyes de Indias, que se creía que el plano inclinado con la posición o el ángulo de los rayos solares la iba a tener más iluminada y con más calor, pero era húmeda, muy húmeda y muy helada en invierno. Entonces los largos inviernos eran
imagínate, como un aislamiento prácticamente total en aquella época, y se vivía de lo que tú podías producir, o de lo que podían producir en las épocas de siembra y pero hay que imaginarse y ganadería. Hay que imaginarse como estancias, ¿no es cierto? Fundos, para la gente entienda mejor, ¿no es cierto? Los fundos eran pequeños pueblitos, porque muchos de ellos tenían mucho inquilinato, servicios médicos muy básicos, ¿no es cierto? La parroquia, el colegio, yo estaba creo todo que eso. hay que seguir contextualizando nuestra realidad fronteriza. Sí. Nosotros teníamos una realidad fronteriza que no era la misma de Curicó, ni Linares, ni Talca, ni del río Laja hacia allá, digamos. Una frontera por concepto, por definición, es marginal. Es el borde. Es lo que prácticamente no importa mucho. Es donde no llegan los recursos, donde no llega la comunicación. Sí, claro. Eso éramos nosotros. se desarrolla alrededor del fuerte. Absolutamente. Y aquí la verdad es que y en eso era pobreza. Hacendados no son muchos, pero el fundo o la hacienda, como le llamaban en la época, se entiende como una unidad económica. Sí, claro. ¿Ya? Y tú lo has dicho bien, de alguna manera. Pero olvídate de la escuela. Al hacendado de la época no le interesa mucho. Pero a veces a los curitas le hacía algunas clases. Porque estudiar significaba menos trabajo. Fíjate que en ese tema de la escuela a mí me llama la sencillez y hasta la belleza de cómo se redactaban los decretos en 1869, donde casi textualmente dice: desígnase a don Diego Recabarren, rector del Liceo Superior de Hombres en Los Ángeles, y se le hace una asignación de unos cuantos pesos, ya no me acuerdo, poco más de 1.000 pesos, para que arriende casona, ¿cierto?, alrededor de la plaza, ¿ya?, y pueda echar a andar 2 cursos, un quinto y un cuarto. Estamos hablando de 1869, claro. para contextualizarlo un poquito más cerca de nosotros. Bueno. Claro, más cercano. Pero sabes que hay que... Pero es 30 años después de la refundación de la ciudad, porque también hay que pensar que Los Ángeles fue quemado y fue saqueado en 1820 y tuvo que partir de cero en el 1827, de cero. Y después del 27 vino el terremoto del 35. Pero fíjate que el hecho de dar una orden del gobierno central, de fundar un liceo de esas era muy necesario. Ahora, el aporte que hace el Liceo de Hombres al desarrollo de esta comuna, me gustaría que lo comentaran, y vuelvo al tema también agrícola, a la recuperación productiva agrícola de la comuna de Los Ángeles y del territorio, con la Asociación de Canalistas, que entiendo que también es una institución antigua, importante. No sé si se escapan otras que ustedes puedan nombrar. Los Ángeles, la iluminación de la ciudad. Los Ángeles, el último cuarto del siglo XIX, recién empieza a levantar cabeza, digamos. Tanto con el Liceo de Hombres, con la llegada del ferrocarril. Bueno, lo primero diría yo es la creación de la provincia de Arauco. Claro, en el 75. El 52. De Arauco, el 52. Sí. Brevemente les digo, la clase política chilena comienza a discutir esto de la ampliación del territorio de Chile, o de la incorporación, más que de la ampliación, de la incorporación de ciertos territorios, a partir de un hecho luctuoso que ocurre en 1749, en agosto, un barco, un navío que sale de Valparaíso a Valdivia con especies, con madera, es decir, con distintas cosas, y algunos pasajeros se hunde frente a las costas de Puancho en la noche, y la historia es muy larga, pero se le atribuye a que los indígenas habrían asesinado a toda la población, que efectivamente la gente que iba en este barco, tanto pasajeros como tripulantes, mueren, y se arma un gran escándalo a nivel nacional, y el intendente de la época lo envían aquí a Los Ángeles a realizar un parlamento con los indígenas, y entonces en el parlamento se produce una gran discusión de si avanzar o no sobre la Araucanía. Tenía su asiento en Arauco, ¿no? No, aquí en Los Ángeles. En la intendencia de Arauco, cuando se crea. Que nosotros dependíamos de la provincia de Concepción, formábamos parte de la provincia de Concepción. Correcto. Entonces allí, a través de estas discusiones parlamentarias, se entiende un poco, recogí esta idea de lo que dijo Luis, que éramos la periferia, ¿no es cierto?, la frontera. Entonces allí la autoridad entiende
que tiene que hacer algo. Y se crea la provincia de Arauco con un territorio bastante amplio. Todo lo que es la región de la Araucanía. Toda la región de la Araucanía dependía de aquí de Los Ángeles. Claro. Se crean dos territorios, ¿ya? Dentro de la misma provincia. Un territorio con el intendente en Los Ángeles y un territorio especial con asiento en Nacimiento, que iba a preocuparse de la cuestión indígena. Bueno, a partir de ese minuto la gente comienza a adquirir otra impronta y Los Ángeles entonces ya tiene juzgado, ¿no es cierto?, civil, que ya se pueden ver causas civiles aquí, se nombra un juez. Correos, otros funcionarios. Después llega el telégrafo en 1872, lo que permite la comunicación mucho más fluida, y comienzan a nacer ciertas expectativas, y por eso se crea también un liceo, porque es lo que la gente demanda cuando se crea el liceo de hombres. Pero en tanto la vida no cambiaba mucho, me figuro yo. Claro. La vida de la gente corriente, digamos, no cambiaba mucho. Pero va a cambiar desde el momento... El componente militar es importante también. Sí. Somos una zona militarizada. ¿no? Sí. Con un pero regimiento la verdad es que Los Ángeles no presenta un aspecto muy alentador para el visitante. ¿Ya? Lo dice, por ejemplo, Manuel Thompson cuando llega a Los Ángeles y dice que Nacimiento tiene mejores edificios que Los Ángeles. Tornero, ¿cómo se llama? Cornelio Saavedra. No, Tornero, la enciclopedia, señala que aquí casi todas las casas son de techo pajizo, salvo algunas en 1872. Y la gente, la verdad, no vive muy bien, las calles en invierno son un barrial, pero de a poco comienza la plaza, por ejemplo, a adquirir una fisonomía, y se instala una pileta que tiene a través de un canal que se trae por la avenida, el canal que hoy día existe todavía. por la avenida Alemania, con la Ricardo Vicuña. por la Ricardo Vicuña, y después se lanza como en una diagonal por la plaza para que vaya surtiendo de agua. Hay esfuerzos también por empedrar las calles, pero sigue siendo una ciudad donde, por ejemplo, en invierno, que se inunda mucho, los pozos negros, que eran los baños, digamos, para que la gente entienda, se inundaban y aprovechaban de inundar los pozos de donde la gente sacaba el agua para beber, y se producían las graves enfermedades. En fin, hay testimonios de aquello. Entonces, mira, si yo viajara en el tiempo a 1890 y me viene a dar una vuelta por Los Ángeles, ¿qué encontraría? Eso. Lo que estamos, no, pero por ejemplo, está esta plaza incipiente, ¿qué es lo que habría alrededor de la plaza? ¿Hasta dónde llegaría Los Ángeles? La plaza de armas, en la plaza de armas está la cárcel. Donde está hoy día la gobernación, ¿no? Donde antes está el Liceo de Hombres. Está el Liceo de Hombres. Ahí está el regimiento, ¿no? No, claro, el regimiento estaba fuerte, aquí al frente. donde están los servicios públicos, aquí donde está Banco Estado. No está la gobernación ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es más bien, la gobernación, ¿no? Todo eso. O sea, llego yo en esa época, me encuentro en la plaza, ¿no? Encuentro la gobernación, ¿no es cierto? Encuentro, el regimiento de la gobernación, encuentro el otro lado que encuentro... Allá al frente. Hacia el frente de la gobernación. Al frente. Que era el regimiento. Claro, está la cárcel, ahí está la cárcel. Ahí está la cárcel. La cárcel donde está el Liceo de Hombres. Si vos te digo, al frente de lo que era el regimiento, que hoy día la gobernación hacia estaba la allá. cordillera llegaba hasta José Manso Velasco. ¿Ya? ¿Y qué es lo que había ahí? Hasta ahí no llegaba. No, pero había casa, ¿qué es lo que había? Mira, había... En esa fecha justamente llegaron los colonos alemanes, llegó la colonia de Humán. 1860. Claro, de 1859 a 1862, que son la llegada de los 3 barcos con alemanes que llegan a Concepción. Curiosamente, los alemanes llegan justo para la revolución de 1859 y se encuentran aquí con que estamos en guerra civil. No fue catastrófico, pero eso se puede conversar en otra oportunidad. Pero lo importante es entender que en torno a la plaza está la cárcel, los servicios públicos, correo, intendencia. Si me hablas de 1890, la intendencia estaba donde está el Hotel Alcázar hoy día. ¿Ya? Ahí estaba la intendencia, se hace un edificio nuevo en 1913, se quemó 2 veces en la década de los 90.
¿Ya? Y recién estaba creado en 1888 el Cuerpo de Bomberos, al menos la primera compañía, y a esa fecha ya una segunda compañía. Después, por ejemplo, de bomberos. Ricardo Vicuña, ¿qué es lo que había ahí en Ricardo Vicuña en esa época? 1900, por tú. No, en 1900 ya está el Pueblo Nuevo. ¿Sí? Sí, Claro. el Pueblo Nuevo que hoy día... Aunque el regimiento ocupaba parte de Claro. hasta donde está el Liceo Niño, más o menos, se Ah, ocupaba ya. todo Sí. eso, lo ocupaba el regimiento para hacer su Hay ejercicio. para hacer sus un fenómeno maniobras. que tampoco se le puede sacar la vista de encima, que el desarrollo de la agricultura generó también un poblamiento rural importante. Es decir, si Los Ángeles hasta la década del siglo pasado, hasta los 60, era una ciudad la mitad de lo que es ahora, es decir, la mayoría de la gente vivía en el campo, tuvimos un gran desarrollo del inquilinaje, por ejemplo, habían haciendas de la cordillera al mar, y todavía recordamos los Hermosilla, los Barruetos, la gente, Los de la masa. claro, los de la masa que tuvieron grandes extensiones de tierra, por lo tanto tuvimos, entiendo yo, también una población rural muy importante. Aún. Es decir, Los todavía Ángeles, me parece... y eso no contribuyó tal vez a frenar el desarrollo urbanístico de la ciudad de Los Ángeles. Fue una ciudad rural. Claro, rural. pero Claro. si de hecho hoy en día Los Ángeles al 2026 es la comuna con mayor, tiene mayor ruralidad. Tiene el Tiene 25%, mayor el 25% de la población de Los Ángeles vive en el campo. Vive en el Sí, campo. Pero también hay que hacer la salvedad que son dentro de, no es que estén dispersos los campos, sino que igual son localidades rurales con características urbanas. Claro, y Como una San realidad Carlos, muy ¿cierto? Como el Salto distinta. Laja, como Santa porque, Fe. Santa Fe, claro. tú Virquenco, nombraste Millantú. el inquilinaje, eso ya prácticamente hoy día no existe. No, Claro. No, la Claro, gente que vive en el absolutamente campo vive con caminos generalmente asfaltados, llegan a sus casas, viven en buenas casas, con Claro. conexión a internet, con En parcelaciones. parcelaciones. Sí, Pero no- ahora si queremos no llegar, existe si el queremos ir campesino, al digamos. ámbito Sí. industrial, agrícola, tenemos que avancemos, ¿cierto? Avanzar a 1925 con las operaciones del canal del Laja. Claro. Hay un antes y un después en ese tema. Claro, en 1916 Mm. se crea la asociación. la Primera Guerra Mundial. Demanda que los estados, sobre todo los estados latinoamericanos, se empiecen a preocupar de cómo van a alimentar a la población, porque no se sabe cómo viene esto. La Primera Guerra Mundial corta los ciertos circuitos comerciales que son muy importantes para el país, y por lo tanto Chile entiende que de no preocuparse de los alimentos no se sabe qué va a ocurrir, y por eso por ley se crean varios, o se aporta a la creación de varios sistemas de canalización para incorporar El riego. el riego a miles de hectáreas. 70.000 hectáreas se supone que se pensaba que se iban a incorporar cuando se crea el canal del Laja. Y ahí tuvo gran importancia don Francisco Río-Seco, que fue el primer presidente, que fue el que creó sin esto. duda. Y fue una obra titánica para la época, porque con ustedes, los que conocen el canal del Laja, el canal matriz, y con una idea muy inteligente, porque el canal matriz alimenta a cursos, generalmente a cursos naturales de agua. El mismo Quilque se nutre hoy día del canal del Laja. Yo me acordé Bueno, cuando tú hablaste coincide. ayer de que el canal, El Quilque. el Quilque no era lo mismo, porque No, claro, para el nada. Quilque era un estero pantanoso que uno lo podía incluso saltar para el otro lado. Claro. Después se canalizó el año 42 con ocasión de el segundo centenario, de la celebración del segundo centenario. El Estado de Chile de la época era muy, muy estatista en aquella época. Siempre había que ir a golpear las puertas a Santiago para tener recursos. Se aprueban recursos para canalizar. Por lo tanto, mucho de lo que hay ahora todavía es del año 42. Sí. Oye, mira, el tiempo es implacable. Nos acaban de avisar que ya estamos en el tiempo. Así que solamente Tenemos que volver al presente. agradecer, ¿no es cierto? Al presente. Agradecer a don Tulio González, a Luis Enrique Garzón Munita por haber estado con nosotros.
Y mandar un par de saludos a gente que siempre nos escucha, Ángel Ormeño, su padre viene en Millantú, un saludo para ellos, Sergio Burgos, y eso en general. Mario. Bueno, sí, agradecer en realidad los interesantes aportes que nos han hecho nuestros historiadores, reconocidos historiadores. Ustedes ya están en el colectivo, en el conocimiento incluso de las jóvenes generaciones. Faltó tiempo para seguir avanzando un poquito, ya estábamos entrando en materia con la canalización, nuestra alianza del año 54, que hoy día ya no existe. 52. Oye, espera, un minuto para que se despidan y me respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué no se enseña la historia de Los Ángeles? Pero súper breve, porque estamos encima, ya está el otro programa, ya no están... Primero porque no hay interés realmente, y porque segundo increíble porque tú sabrás mejor cómo se reformulan los programas, pero sí, se puede. Hoy día se llama ciudadanía y en realidad hay se podría, digamos, pero no se hace. Sí. Algunos conceptos, pero a mi gusto, hasta ideologizados, distante. Bueno, ese es un problema. Bueno, en la práctica también depende de la municipalidad. De la autoridad, sí. Bueno, nos despedimos, muchas gracias, espero que se haya entretenido. Sé que quedaron un montón de cosas por preguntar, por contar, porque en alguna oportunidad hicimos un programa con Tulio bien simpático, ¿te acuerdas? De anécdotas de Los Ángeles, que quedó muy bueno, que se lo pasaba a la universidad, a la municipalidad, la perdió y nunca lo tiró, digo yo. Pero eran bastante buenos, porque hablaban de cosas bien interesantes para la gente. Así que será hasta el próximo día sábado, donde vamos a hablar seguramente de la cuenta pública y otras cosas. Y nos agarraremos con Mario Morales, como siempre. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.